Bueno, llevamos orando por esto toda la semana y Dios sabe, tiene el propósito correcto. ¿He dicho propósito? Vale, propósito. ¿Qué significa propósito? Porque es la predicación de hoy. ¿Qué significa propósito? Propósito es ánimo o intención de hacer algo. Ánimo o intención de hacer o de no hacer algo, ¿no? Alguien puede tener el propósito de realizar una cosa. Otro, que es el que más me gusta esta definición, es objetivo que se pretende conseguir. Tenemos un propósito, tenemos un objetivo, tenemos algo que queremos conseguir, que pretendemos conseguir. Tenemos una meta, ¿no? Un propósito, una meta. Un propósito puede ser también un encargo, ¿o no? Sí. Y puede ser también un llamado. Y eso es en lo que quería centrarme hoy, en el tema del propósito. Sé que muchas veces he predicado cosas similares a esta, pero te voy a ser sincero. A veces miramos a nuestro alrededor y vemos que hay gente sin propósito. Gente, y permíteme que sea así de crudo, pero en nuestras iglesias, en la vida, pero sobre todo en lo que nos atañe, en nuestras iglesias, pasa esto. Hay gente que no tiene propósito. Hay gente que, y permíteme hablar así, que está por estar. Hay gente que no sabe, no ha experimentado que realmente tiene un llamado de Dios a algo más que a ser solamente salvo. Que ese es el mayor de los regalos. Ojo, pero diferenciemos lo que es el regalo de Dios, que es haber sido salvados, con después lo que Dios nos propone hacer. Y Dios nos está proponiendo algo. A todos y cada uno de nosotros Dios nos está proponiendo algo. Y sé que lo he dicho muchas veces, pero lo voy a repetir. Si crees que Dios no tiene un propósito contigo, estás confundido. Estás muy confundido. A veces también estamos confundidos, porque el propósito que Dios tiene para nosotros no es lo que nosotros queremos. A veces el propósito es otro, pero para eso tenemos que estar cerca de Dios, cerca de Dios, cerca de Dios. Porque hay un propósito para todos y cada uno de nosotros. Es cierto que todo el mundo debería tener un propósito en la vida, creyentes y no creyentes. Todo el mundo debería tener un propósito en la vida. Una vida sin propósitos es una vida muy aburrida. Un matrimonio que no se propone tener hijos puede tener una vida muy aburrida. Otra cosa es que el Señor no te permita tener hijos, porque tiene otro propósito para ti. Conozco matrimonios de pastores que no han tenido hijos y con el tiempo han dicho, hubiéramos querido tener hijos, pero no nos ha dado el Señor el privilegio de tenerlos, el regalo de tenerlos, aunque la Biblia dice que los hijos son un regalo bendito de Dios, ¿vale? Pero que Dios nos ha permitido tenerlos porque hemos tenido un ministerio tan misionero, tan de viajar para acá, para allá, para acá, que de otra manera no hubiéramos podido desarrollar todas estas cosas. Así que el otro día hablamos de tener contentamiento, ¿os acordáis? Tenemos que tener contentamiento delante de Dios y lo que Dios nos da y lo que Dios hace. Así que los que tenemos hijos, gracias a Dios por ellos, y los que no tienen hijos, gracias a Dios también, porque su propósito será otro. Pero el otro día estaba hablando con Abraham, quedamos para desayunar y tomar algo, y veíamos que todos en nuestra vida tenemos propósitos, tenemos anhelos, tenemos deseos laborales, personales y familiares. Y debe de ser así. Y en la iglesia, los hijos de Dios también, pero basando nuestro propósito y nuestra visión y nuestro deseo de hacer las cosas en el llamado correcto que Dios nos hace. ¿Vale? Entonces, estaba hablando con Abraham y me decía los planes que había en su corazón como cocinero, ¿no? El deseo que tenía de hacer esto. Tranquilo, Antonio, ¿eh? Tranquilo, ¿eh? No te preocupes, que no son locuras como antes. Es que Antonio es el papá de Abraham. Entonces veíamos y teníamos cosas en común. Y él decía, yo como cocinero, pues quiero esto, quiero lo otro. Yo le decía, pues yo como vidriero, quiero esto, quiero mejorar. Quiero desarrollar lo que está dentro de mí, y esos propósitos son buenos. Propósitos personales, propósitos laborales, son buenos. ¿A quién no le gusta ascender? ¿A quién no le gusta crecer? ¿A quién no le gusta expandir lo que tiene? Los artistas casi no prefieren tanto el hecho de cuánto se les va a pagar, sino el hecho de plasmar su obra en un cuadro y decir, lo he hecho yo. Transmite sensaciones. Esos son propósitos de transmitir cosas, ¿verdad? El problema es que normalmente el ser humano, sus propósitos
pueden empezar bien, pero terminan mal. Terminan mal, mejor dicho, permíteme. Muchas veces están influenciados por sentimientos egoístas. Ser el mejor. Que cuando hablen de arte, hablen de mí. Que cuando hablen de música, hablen de mí. Que todo el mundo compre mis discos. Esos propósitos a veces se convierten en egoístas, en elitistas, ¿verdad? Yo soy el mejor. Cuidado que nadie me tosa. Cuidado que nadie se me acerque, porque yo soy el mejor en lo mío. A veces nos hacen caer en esos errores. Y a veces individualistas, pensar en mí, y solamente en mí, en quién soy, en qué puedo recibir, en qué puedo ganar, en qué me pueden dar. A veces son así nuestros propósitos, ¿no? En esta iglesia no. Hablo en otras o en la calle. No, estoy hablando para poder discernir un poco, ¿no? Y somos seres humanos y tenemos el viejo hombre luchando todavía en cada uno de nosotros. Y tenemos que avanzar en las cosas de Dios. Entonces está bien. El problema es cuando nosotros somos el centro, que los propósitos, la visión de nuestros propósitos están equivocadas. La visión está equivocada. Cuando yo soy el centro, estoy equivocado. Cuando yo predico para que se me escuche a mí, estoy equivocado. Cuando yo me grabo en los vídeos para que la gente sepa el gran pensador cristiano que soy, a que todos tenemos amigos últimamente que están, venga a subir pensamientos a Instagram, a Facebook, a YouTube, y es un poco como, mírame, ¿no? Todo lo que... Y hay gente que lo hace con un buen propósito de edificar, de tocar, pero hay gente que se puede saborear el hecho de pensar que soy yo, que se me ve a mí. Y a veces somos así, y tenemos que estar luchando contra esto. Pero cuando los propósitos son de Dios, cuando Dios te hace un llamado, tú te pones a un lado para que sea el llamado de Dios el que se desarrolle, para que sea Dios al que se le vea. Juan el Bautista fue llamado por el Señor, ¿sí o no? Sí. Juan el Bautista fue llamado por el Señor y tenía sus discípulos. Juan tenía sus discípulos. Pero llegó un momento, cuando vino Jesús, cuando Juan ve que Dios está levantando a su Hijo, a Jesucristo, cuando le dice, mira, es que yo no soy ni digno de desatar el calzado, ¿sabéis lo que Juan el Bautista hizo? Juan el Bautista se aparta y le dice a sus discípulos, seguidle a él, porque él es el que había de venir. El llamado de Juan quedó a un lado, o mejor dicho, perdón, el llamado de Juan era genuino y supo ponerse a un lado para decir, él es el digno de llevarse toda la gloria. Él es. Cuando el propósito de Dios en nuestra vida es genuino, debería de ser sin egoísmo, centrándose en el Señor, poniendo a Dios en primer lugar y dejando que sea Dios el que se lleve la gloria. Así es, así es. Deberíamos de preguntarnos si lo que deseo es cumplir el propósito o llevarme la recompensa. Deberíamos de preguntarnos esto. Pero es cierto, es muy cierto, que la Biblia nos habla y nos dice, Mateo 6, capítulo 1, versículos 2, 3 y 4, del 1 al 4, dice, guardaos de hacer el bien en público solamente para que la gente os vea. Cuando decimos el bien, digamos cualquier cosa, digamos cumplir el propósito de Dios, digamos ayudar a alguien, digamos lo que sea. Guardaros de hacerlo en público solo para que la gente os vea. De otro modo, no recibiréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando socorras a algún necesitado, por eso, cuando te inviten a predicar, por eso, cuando ores por alguien, por eso, cuando metas tu mano en el bolsillo para ayudar a alguien, por eso, cuando cantes una canción, por eso, cuando dirijas a los niños, por eso, cuando hagas cualquier cosa a la que Dios te ha llamado, no lo pregones a bombo y platillo, que tu propósito no sea que se te vea, porque estarás enturbiando el respaldo de Dios. Y dice que esto lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los vea y que los alabe. Y dice, os aseguro que estos, los que hacen esto, ya han recibido su recompensa. Ya tienen la recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Ser vistos. Si haces algo para ser visto, ya tienes tu recompensa, ya te han visto. Olvídate de la recompensa de Dios. Es así. Pero vamos a continuar porque estos solamente son pequeños detalles, porque quiero llegar a otro sitio. Nosotros, como creyentes, tenemos un privilegio. Aparte de que seamos artistas, aparte de que seamos músicos, aparte de que seamos profes de inglés,
aparte de que seamos cocineros, que tenemos 3 en la iglesia, aparte de que seamos lo que seamos, tenemos un privilegio, y es que tenemos un propósito de Dios que cumplir. Un propósito de Dios que cumplir. Además de los personales, tenemos un propósito de Dios que cumplir. Dios tiene un llamado, Dios tiene un plan, Dios tiene un encargo, Dios tiene una obra. Mejor dicho, permíteme decirlo así más coloquialmente, Dios te está proponiendo algo en esta mañana. Dios te está proponiendo algo a ti en esta mañana. Nos llamemos como nos llamemos, sepamos hacer lo que sepamos hacer o no sepamos hacer mucho, pero Dios nos está proponiendo algo en esta mañana. Y es para lo que nosotros fuimos creados. Recuerdo hace muchísimos años una conferencia de hombres, Marco Barrientos. ¿Conocéis a Marco Barrientos? Sí, ¿no? Un cantante cristiano muy conocido. ¿Qué es lo que más te sorprende cuando ves la cara de Marco Barrientos? Te dejo ser un poco malo. La boca que tiene, ¿no? Tiene una boca de aquí a aquí. ¿Te fijaste? Visualízale. Tiene una boca enorme. Y recuerdo en aquella conferencia de hombres, él estaba hablando acerca de los llamados de parte de Dios, y él se pone delante de todos nosotros y dice, ¿acaso alguien tiene dudas que Dios me llamó a cantar? ¿Has visto mi boca? Y abrió la boca, ¡ah! Y tiene una boca enorme. Dice, Dios me ha dado una boca enorme para cantarle con toda la potencia que pueda. Entonces, él ponía ese ejemplo, broma, pero es cierto, con tus errores, con mis virtudes y con tus virtudes, Dios te ha hecho para que cumplas el propósito al cual Dios te ha llamado. Y te digo algo, aquello donde no puedas llegar, Dios va a ser el que va a suplir. Eduardo nos decía el otro día, hay un truco para cantar. Cuando tengas que cantar más fuerte y no puedas, echa adelante un pie. ¿Era el izquierdo o el derecho? Da igual. Da igual. Bueno, para los que tenemos un poco de dislexia con esas cosas, nos da lo mismo izquierdo que derecho. Pero él decía, échate adelante y la postura te permite, ok, hay trucos para estas cosas, ¿verdad? Pues el truco para cuando no podamos hacer eso es la unción de Dios, es el respaldo de Dios. Y si Dios te está llamando, no dudes, porque te va a estar respaldando. Te va a estar respaldando. ¿Os acordáis de un pequeño que estaba tocando el arpa, que estaba pastoreando ovejas, que se supone que no era nadie, predicamos hace 15 días de esto, se supone que no era nadie, se supone que ni el profeta, ni Samuel supo ver quién era el próximo rey? Se fue a casa de Isaí, empezó a ver al más alto, al más guapo, al más fornido, al más fuerte, al que más presencia tenía, y cuando le va a ungir como rey le dice Dios, no, ese no. Yo digo, será el siguiente. No, ese tampoco. Será el siguiente, dice Samuel. No, ese tampoco. Manda a llamar al que está allí apartado. Aquel hombre, el cual dice la Biblia después que estaba respaldado por Dios en todas las cosas, respaldado por Dios en fuerza, cuando tenía que defender a las ovejas, respaldado por Dios cuando cogía el arpa, porque dice que el espíritu, el demonio que estaba molestando a Saúl, tenía que desaparecer cuando David tocaba el arpa, porque Dios ministraba por medio de él. Aquel muchacho estaba llamado a reventarle la cabeza a un impío que estaba molestando al pueblo de Dios, a Goliat. Porque Dios estaba con él. Los demás pensaban con espada, con ejército, y David dijo, no, dejadme, sé que Dios está conmigo. Ese es el respaldo de Dios, esa es la unción de Dios para hacer algo. Que cuando nosotros no podemos, viene Él y termina de completar todas las cosas. Cuando tenemos un llamado, ojo, todos tenemos un llamado, para ese llamado necesitamos a Dios. Cuando tenemos un llamado, cuando sentimos que hemos de hacer algo, hemos de ser honestos con nosotros mismos. Decíamos al principio, es lo primero que hemos comentado, ¿qué tenemos que hacer? Pensar, se me verá, los focos me apuntarán a mí, seré el centro del momento. Entonces no es genuino. Pero cuando sentimos un llamado de parte de Dios, no hemos de dudar. Dice la Biblia, el que anhela obispado, el que anhela servir a Dios, buena cosa desea. El que anhela obispado, el que anhela tomar la responsabilidad, está anhelando buena cosa desea. Y te digo algo, no viene de ti ni viene de mí, viene del cielo. Déjame leerte lo que dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce, pone, así el querer
como el hacer, por su buena voluntad, por su propósito. Son versículos muy conocidos, pero son preciosos. Dios pone en nosotros el querer, así como el hacer. Pone el deseo en nuestro corazón de hacer las cosas. Y además nos impulsa a hacerlas. Salmo 138:8, dice el rey David, Jehová el Señor cumplirá su propósito en mí. ¡Wow! Jehová el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Por qué? Porque no es nuestro propósito, es el suyo, que te ha hecho predicador, que te ha hecho consejero. Si quieres poner una arroba al final, porque no voy a decir consejero, consejera y consejere, ¿vale? Dios nos ha hecho pastores, consejeros, maestros, adoradores, siervos. Y Él desea cumplir su propósito. Él desea que seamos la herramienta para cumplir el propósito. Ojo, la herramienta. El otro día fuimos Marcos y yo, algunos conocéis a Marcos, el chico que nos ayuda a trabajar, y fuimos a Valladolid, montamos una vidriera, la gente, qué preciosidad, qué cosa más bonita, a ver, da la luz otra vez, ¡ay, cómo se ve! Mira, nadie se acordó de la rulina para cortar el cristal, nadie se acordó del soldador, nadie se acordó del cortaplomos, nadie se acordó de Nazaret porque no estaba allí, aunque ayudó a hacer, es que está haciendo así, la majetona de ella. Solamente la gente decía, ¡wow, qué trabajo habéis hecho! Pues tú y yo hemos de ser herramientas a servicio de Dios, para que sea Dios el que se lleve la gloria. Así es. Tenemos un propósito. Tenemos un propósito. El propósito le pone Dios. Es primera vez que vienes a la iglesia, tienes un propósito. Llevas en la iglesia desde que prácticamente naciste, tienes un propósito. ¿Estás a tope? Tienes un propósito. ¿Estás triste? Tienes un propósito. Tienes un propósito. Es así. Es así. Es curioso, porque a veces nosotros dudamos de si tenemos un propósito o no. Te voy a leer dos historias. Números 22, versículos del 21 al 35. Balaam se levantó al día siguiente. Ya sabes de qué te voy a hablar, ¿no? Balaam se levantó al día siguiente. Ensilló su asna y se fue con los jefes moabitas. Balaam iba montado en su asna y le acompañaban dos criados, pero la ira de Dios se encendió contra él porque se había marchado, y el ángel del Señor se interpuso en su camino, dice, para cerrarle el paso. Balaam no era capaz de ver lo que estaba sucediendo. ¿Sabes quién vio al ángel de Dios? La burra. Esa burra tenía un propósito. Esa burra tenía un propósito. Balaam no se estaba dando ni cuenta. La burra tenía un propósito. Vamos a continuar. Dice, cuando el asna vio que el ángel del Señor estaba en medio del camino con una espada en la mano, se apartó del camino y dice que se fue por el campo, en vez de ir por el lugar donde tenía que caminar, empezó a ir por las tierras, ¿no? Por decir así. Pero Balaam dice que la golpeó para hacerla volver al camino. Luego el ángel del Señor se paró en un lugar estrecho donde el camino pasaba entre viñedos y tenía paredes de piedra a ambos lados. Y dice, cuando el asna volvió a ver al ángel del Señor, se recostó contra una de las paredes y dice que oprimió la pierna y el pie de Balaam haciéndole daño. Entonces Balaam la volvió a pegar. Pero el ángel del Señor se adelantó de nuevo a ellos, puesto que Balaam no estaba enterándose de nada. Y dice, se detuvo en un lugar muy estrecho, porque no podía apartarse ni a un lado ni a otro. Dice que de nuevo, después de que la burra, el asna, se había echado al suelo, dice que Balaam la pegó con un palo, y dice que en ese momento esa asna con propósito abrió su boca porque Dios le dio que hablara. Dios le da a un asno que hable porque el que tiene que estar viendo lo que está sucediendo no lo ve. El asno tenía un propósito. No era capaz de hablar, pero Dios pone lo que le falta. Y empieza a hablar. Y le dice, ¿pero qué te he hecho yo? Con estas son 3 veces que me pegas, ¿te estás burlando de mí? Le responde Balaam. Yo no sé si sería capaz de responder a un burro que habla. No creo que fuera capaz. Nos quedaríamos atónitos. Diríamos, ¿qué está sucediendo?
Pero Dios quería decirle a Balaam, te estás equivocando. Vas a ir a maldecir a mi pueblo por dinero. Y solamente vas a pasar de aquí. Solamente vas a pasar de este ángel. O mi ángel solamente te va a dejar pasar en el supuesto caso de que decidas hacer lo que yo te digo que hagas. Dios tenía un propósito, bendecir al pueblo de Israel. Un hombre que iba a maldecir es cambiado. Un hombre que iba a maldecir es cambiado. Que no te enteras tú, Balaam, no te preocupes que el asna tiene un propósito y te va a ayudar. ¡Wow! ¡Wow! Vamos más adelante. Elías. ¿Sabes por dónde voy? Elías dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino solamente por mi palabra. Si solamente Dios decía, habrá lluvia, habrá alimentos, entonces habría alimentos. Entonces, dice que de nuevo viene palabra de Dios a él y le dice, mira Elías, apártate de aquí, vete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit. Está frente al Jordán. Beberás del arroyo, pero no te preocupes, porque yo le he mandado a los cuervos que de mañana te traigan pan y carne. Y por la noche te traerán pan y carne. Y así sucedía. Y así sucedía. Aquellos cuervos habían nacido con un propósito. Entonces, si Dios es capaz de usar un burro, una burra, una asna, y le da un propósito, si Dios es capaz de utilizar unos cuervos, que son feos además, ¿os habéis fijado qué feos son? Les da un propósito. ¿Cuánto más no tendremos un propósito los hijos de Dios? Aquellos que hemos sido sellados con las arras de su espíritu, aquellos que hemos sido sellados. Y nosotros pensamos, no, yo no. No, quizás el que preside, el que dirige, el que predica, el que hace, el que... Todos tenemos un propósito. Todos tenemos un propósito. Todos. Quizás eres de los que tienen que ver a Dios y decírselo a los demás, como el burro. Quizás eres del que tienes que traerle pan y alimento a otros, como los cuervos. Quizás, ¿no arde tu corazón cuando piensas en servir a los demás? ¿No arde tu corazón cuando piensas que Dios te está diciendo que hagas algo? ¿No arde tu corazón? Pues Dios pone tanto el querer como el hacer. Yo no sé si el burro y los asnos eran conscientes de lo que estaba sucediendo, pero nosotros tenemos que ser conscientes de lo que Dios nos está llamando a hacer. Es así, es así. Sabéis que no me gusta hacer esto, pero lo voy a hacer. El viernes teníamos una vigilia aquí. Y yo sé que hay papás, que hay mamás, que hay gente que madruga mucho, lo sé, ¿vale? No me malinterpretéis. Pero a veces es triste solamente ver personas que vienen a orar cuando tienen un problema. Y tengo que decirlo, lo siento, soy el pastor de esta iglesia. Si no lo digo, ¿quién lo dice? A veces es triste ver personas que dicen, ¿cuándo es la reunión de oración? Tengo un problema, voy a ir. No nos tiene que mover el problema, nos tiene que mover el propósito. Venir a clavar rodillas en el suelo, porque hay un propósito en nuestra vida, en nuestra iglesia. Estamos orando, cada oración que nos reunimos, estamos orando por esta iglesia. Estamos orando por las demás iglesias de Palencia y de este país. ¿Por qué? Porque el propósito es que la gente conozca a Dios en nuestro país. Y nos acordamos también, empezamos a orar, el otro día estuvimos orando por Bulgaria, oramos por Colombia, oramos por El Salvador, oramos por los distintos países, cuando estamos y nos recordamos, ¿no? A veces oramos hasta por el Cristo, Antonio, para que te quedes tranquilo. Para los que no conocéis el Cristo del Otero, ¿no? El barrio del Cristo. Oramos, Lupe cuando viene, ora por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay un propósito como iglesia. Hay un llamado como iglesia. El llamado es ir y hacer discípulos a las naciones. Hay un propósito. Entonces no vengo solamente a orar. No arranco de mi carne lo que me cuesta solamente porque tengo un problema y me quedé sin trabajo. O porque un hijo mío tiene fiebre. O porque mis padres están enfermos. O para que no me coja el virus. No, es porque hay un propósito. Y esto se llama matar la carne.
Hay requisitos para cumplir el propósito de Dios. Fíjate, ayer dando vueltas a esta parte, estábamos Eva y yo en Saldaña, y dando vueltas a esta parte me vino un versículo que tenemos que parafrasear, tenemos que sacar el jugo, el pensamiento de este versículo para aplicarlo, ¿verdad? Y está en Juan capítulo 10. Dice, el que trabaja solamente por el salario, cuando ve venir al lobo deja las ovejas y huye. ¿Por qué? Porque ni es pastor, ni las ovejas son suyas. Entonces, no le importan. Así es. Y dice, entonces el lobo ataca a las ovejas, las dispersa en todas direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es el salario y no las ovejas. Traigámoslo al comentario que acabo de hacer ahora. ¿Cuándo me pongo delante de Dios? Cuando tengo una necesidad. Ya no solamente estoy hablando de venir a las reuniones de oración de la iglesia. Sabemos que las reuniones de oración de la iglesia son las más aburridas, dice la gente. Hace un concierto, la gente viene. Hace una merienda, la gente viene. Los domingos, la gente viene. Las reuniones de oración, porque es lo que más cuesta, es lo menos divertido, ¿verdad? Pero, y entendedme esto, nosotros a veces no podemos venir a todo, no estoy diciendo, olvídate de todo, no estoy diciendo esto, estoy diciendo, si no vienes, porque tu carne te está diciendo, ay, estoy mejor en casa, ay, qué cansado estoy. También aquí por la A, cansada. La E no, pero la A sí. Estoy cansada, es más cómodo, prefiero. Entonces, ahí es donde tenemos que decir, hey, hay un propósito en mi vida y tengo que buscar a Dios. Hay un propósito en mi vida y tengo que buscar a Dios. Y repito, no solamente aquí, sino en nuestra casa, en nuestro tiempo devocional con el Señor. Apagando nuestras televisiones cuando hay un partido de fútbol de nuestro equipo preferido. Conocí a un hombre hace muchísimos años, un buen pastor, un hombre honesto, un hombre que servía a Dios de una manera increíble. Y un día lo llamo por teléfono, había un partido de fútbol, su equipo preferido contra mi equipo favorito. Teníamos bastante relación y le llamo para chincharle. Su nombre es Ángel. Antonio conoce a Ángel Guerrero de Madrid, ¿verdad? Ángel y a Raquel. Le llamo para chincharle, me coge el teléfono Raquel y digo, pásame a Ángel, hombre, que antes de que el Barcelona destroce al Real Madrid, le quiero decir un par de cosas. Dice, no, está orando. Digo, Y dice, no, ¿sabes lo que ocurre? Que no quiere ver el partido de fútbol. Estaba deseoso de ver el partido y dice, voy a matar mi carne, Raquel. Me voy a la habitación y me voy a pasar la hora y media que dura el partido orando al Señor. Y yo me quedé así y dije, qué bien, Señor, que le has llamado a él y no a mí a hacer lo mismo. Yo me fui a ver el partido de fútbol. Pero son cosas que nos enseñan. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Conocer a Dios, tener de Dios para dárselo a los demás, venir a clamar por tu vida, por tu familia, por tus hermanos, por tu trabajo, por tu iglesia, por tu país, por tu todo. Porque hay un propósito, ¿verdad? Y dice que claro, aquel que no es pastor, que las ovejas no son suyas, que solamente viene por el dinero, desaparece cuando hay problemas. Pero los hijos de Dios no tenemos que ser así. Los hijos de Dios tenemos que decir, voy. Igual que te estoy diciendo esto, te estoy diciendo otra cosa. El propósito hay que cumplirle. Hace muchos años, alguien me dijo una frase que en un principio me gustó, pero luego ha dejado de gustarme, porque la he entendido bien, o he entendido verdaderamente cómo Dios obra. Dice, lo que tú no hagas, si Dios te llama a algo, lo que tú no hagas, quedará sin hacer por la eternidad. Y lo oí desde un púlpito, Hermano, lo que tú no hagas, quedará sin hacer por la eternidad. Y yo dije, wow, qué frase más chula. Pero luego lo pensé mejor. Y yo creo que no tiene razón. Lo que tú no hagas, Dios llamará a otro para que haga. Porque el propósito de Dios no se va a quedar sin hacer. Dios no va a abandonar algo porque tú digas, yo no estoy dispuesto a hacerlo. Muchas veces no entendemos el versículo de muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Yo cuando empecé a leer la Biblia y veía esto, digo, pero ¿qué tipo de Dios es este? Que llama a muchos, pero luego solamente escoge a unos pocos. No es que Dios no escoja solamente a unos pocos. Es que Dios escoge a aquellos que dicen sí al llamado. Y es así.
Así que si Dios te está llamando a algo, hazlo. Hazlo. Porque si se queda sin hacer, será triste. Pero cuando se lo entregue a hacer a otro o a otra, te dará más tristeza todavía. Así es. Así es. Jesús recorría los pueblos y las aldeas enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino de Dios. Curaba toda clase de enfermedades y sanaba todo tipo de dolencias. Viendo a la gente, sentía compasión, porque estaban angustiados y estaban desvalidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, ciertamente el trabajo es mucho, pero los obreros son pocos. Orad a Dios para que mande obreros a trabajar. Y nosotros dudando si somos de los asnos o de los cuervos. Y el mismo Jesús dice a sus discípulos, orad, porque es necesario que haya obreros para trabajar en su viña, para trabajar en sus campos. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad. Porque hay mucha necesidad. El llamado está relacionado con la necesidad. El llamado genuino está relacionado con la necesidad, no con lo que yo quiero hacer. Y es cierto, vuelvo a repetir, Dios pone el querer, claro que sí. ¿Acaso te crees que cuando alguien se marcha de misionero al Congo, Dios no ha puesto el querer? Claro que sí, hay una pasión por los congoleños. Así es. Así es. Hay requisitos que tenemos que cumplir. Disciplina. Disciplina para cumplir el propósito de Dios. No puedo decir hoy sí y mañana no. No sirve. No podemos mirar para otro lado cuando vemos necesidad. Hay una canción hace muchos años, cuando nosotros nos convertimos, que decía, ayúdame a mirar con tus ojos. De Jaime Murrell. Ya murió el hombre, está con el Señor. Ayúdame a mirar con tus ojos, Señor. Porque entonces veré la necesidad. La necesidad que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos cuando veía a los que estaban necesitados. Morir a nuestros deseos. Hay que esforzarse. Hay que morir a la carne. Hay que morir a la carne. El llamado de Dios obliga a morir a nosotros mismos. Obliga a morir a nosotros mismos. Hoy tenemos hermanos aquí, permíteme que ya que han venido y han viajado y se han desplazado desde sus distintos sitios, que solamente para estar un ratito con nosotros, que solamente para cubrir y ayudar lo que va a suceder ahora en 15 o 20 minutos, para poder hablar con otros, hoy se van a hacer 500, 600 kilómetros. Si les preguntas que si les gusta la moto, te van a decir que sí. Pero si les preguntas si hoy tenían ganas de venir, si son honestos, a lo mejor alguno te diría que no. Dices, no, he disfrutado del camino, pero tenía planes familiares. No, estaba cansado, llevo toda la semana pegándome un tute en el trabajo de muerte. Pero he sentido una necesidad y vengo. Eso es hacer morir a la carne. No podemos mirar para otro lado. Necesitamos buscar a Dios para cumplir el propósito y el llamado de Dios, porque no es nuestro llamado, es el suyo. Y Él tiene que decirnos cómo hacerlo. Y Él tiene que decirnos cómo hacerlo. Necesitamos la dirección y los consejos de Dios. A veces necesitamos la dirección de nuestros hermanos mayores y el consejo de nuestros hermanos mayores. Esta semana estoy hablando con mi pastor un par de veces. Teléfono, hey Jaime. ¿Por qué? Porque necesitamos. Porque necesitamos. Y necesitamos, sobre todo, el favor de Dios, la unción y el respaldo. El favor de Dios, la unción y el respaldo para cumplir el propósito. Ahora que no está, estábamos orando ahí dentro por la reunión, la persona que dirigía, alabanza, la predicación, estaba con nosotros un par de jóvenes que están con el ordenador, y estaba Damaris. Y si veis con qué respeto y con qué temor dice, Señor, ayúdame con los niños.
Y uno podría decir, hombre, pero si para entretener unos niños... No, es que no estamos hablando de entretener unos niños. Es que estamos hablando de transmitir a unos niños algo tan importante como es Dios. Y ella con un temor, cada día, ¿verdad, Eduardo? Cada día con un temor dice, Señor, ayúdame con los niños. Ayúdame con los niños. No digo que las otras profes no lo hagan, pero hoy lo ha hecho ella. Y es verdad, con un Señor, necesito tu favor, necesito tu unción y necesito tu respaldo para tratar con los niños. Obediencia. Necesitamos la obediencia para cumplir el propósito de Dios. A veces no nos gusta, pero necesitamos estar sujetos. Necesitamos estar sujetos a nuestras autoridades. Decía yo antes, llamé a mi pastor esta semana un par de veces. ¿Por qué? Porque son los que nos pueden poner en el equilibrio perfecto. Porque nos pueden poner en el equilibrio perfecto. No hay nada mejor, de verdad, no hay nada mejor que ver a alguien al que Dios está utilizando de una manera poderosa y que haya humildad. Y que haya humildad. Y a veces, cuando se nos hincha el helio, los globos se llenan de helio, ¿no? Estos globos que vuelan, sí, ¿no? Es helio. Cuando se nos hincha el helio y empezamos a subir y los pies se nos separan del suelo, aquellos que nos aman y aquellos que tenemos como autoridades por encima de nosotros nos dicen, baja. Que cuanto más subas, más te estás acercando a Dios. Entiéndeme. Y ese no es tu lugar. Baja. Somos llamados a recorrer la milla extra. Somos llamados a recorrer la milla extra. Mientras sube Dámaris, ya lo sabéis, pero por si acaso alguien no lo sabe, había una ley romana en el tiempo de Jesús, en el que si un soldado romano le pedía a un hebreo que le ayudara a llevar sus petates, su lanza, su espada, su escudo, su lo que fuera, estaba obligado por ley a llevarla. Estaba obligado por ley a llevarla. Tenía que dejar todo lo que estuviera haciendo. Estuviera con su familia, estuviera en su trabajo, estuviera atendiendo sus animales, lo que fuera. Le decía, ayúdame. Y este hombre no podía rechistar y lo tenía que dejar allí. Jesús le dice a sus discípulos, ¿oísteis que os fue dicho que teníais que recorrer una milla? Pues yo te digo que tienes que recorrer 2. La primera, por obligación. Y la segunda, por amor. La primera por obligación y la segunda por amor. Es curioso cómo es el Señor, ¿verdad? Qué curioso. Pero déjame decirte algo. El propósito de Dios no puede ser estorbado. No puede ser estorbado. Dios tiene un plan. El propósito de Dios prevalece para siempre. Se cumple el propósito de Dios en cada creyente, salvo que nosotros digamos que no estamos dispuestos a recorrer la milla extra. Y déjame decirte una cosa. Si alguno tiene dudas todavía y dice, ¿y qué voy a ganar yo con todo esto? ¿Qué voy a ganar yo con servir a los demás? Déjame decírtelo. ¿Te encargas tú, David? Gracias. Si te estás preguntando, ¿qué voy a ganar yo con todo esto? Si solamente has hablado de morir, solamente has hablado de esfuerzo, solamente has hablado de tener que dejar a un lado la carne, de tener que dejar mis pasiones y mis cosas por hacer el propósito del servicio de Dios. Hay un versículo precioso en Hebreos, capítulo 6, versículo 10, que dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Dios no se olvida del propósito. Dios no se olvida de llamarte al propósito. Dios no se olvida de suplir tus necesidades para cumplir el propósito. Y Dios no se olvida del trabajo que has hecho. Y a su tiempo se te recompensará. A su tiempo se te recompensará. ¿Qué tal si le dices a Dios, heme aquí, Señor? Heme aquí. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para terminar y decimos a Dios, Señor, heme aquí? Señor, llámame una vez más. Si quizás me olvidé de lo que me llamaste, si quizás me olvidé del propósito, o si quizás estoy
recién convertido y estoy pidiéndole a Dios, Señor, dame un llamado, quiero cumplir el propósito. Sabes, Dios no va a responder a quien tú eres. Dios no va a responder a lo bien que sabes hacer las cosas. Dios va a responder solamente a una cosa, a tu disposición para cumplir el propósito. El resto Él se va a encargar. El resto Él se va a encargar. Oh, santo, santo, santo.